El análisis narrativo es una disciplina que se interesa principalmente en entender todos los elementos como personajes, lugares, diálogos, secuencias de eventos e incluso hasta el lenguaje que usa el narrador o el escritor para comunicar una idea o contar una historia mediante un relato. Existen varias formas de analizar un relato, que se desprenden de distintas teorías de autores como Barthes y Bremont. En este video haremos un análisis estructural de Quilitos, un cuento de Abel García Villarán, basándonos en las teorías establecidas por estos dos autores. En esta ocasión hablaremos de Quilitos, un cuento de Abel García Villagrán que nos narra un poco sobre la vida y perspectiva de un hombre entrado en sus 40 años que padece de obesidad mórbida. A través del personaje principal nos adentramos un poco por encima de su infancia y sus hábitos alimenticios. En aquellos tiempos en los que poner comida a su alcance y cubrir las necesidades alimenticias aún era completa responsabilidad de sus padres, no se sentía juzgado por ellos. Tampoco dimensionaba que su proporción física no era la adecuada para alguien sano en su infancia. A medida que el tiempo pasó y su edad iba aumentando al igual que su peso, comenzó a percatarse del rechazo social que recibía. Las situaciones en su vida se habían ido dando a favor de perpetuar su alimentación en el nivel en el que estaba acostumbrado y hasta aumentándolo. Comer de esta forma se había convertido en parte de él y un modo de vivir con el que no estaba dispuesto a terminar, sin importarle los conflictos físicos y de convivencia que trae consigo. En lugar de eso, está dispuesto a comer hasta morir a causa de arterias tapadas o porque sus intestinos revientan. División de secuencias. Se da a conocer el cumpleaños del personaje principal, la reunión de amigos, familiares todos divirtiéndose entre risas hablando sobre anécdotas de su niñez, hasta que la mamá del personaje mencionó algo sobre de que no conoce a ningún anciano gordo, haciendo que todos se sorprendieran de la edad del personaje. Este, enojado después de 2 horas de soportarlos, hizo ruidos comiendo papas fritas para que después estos se fueran. El personaje menciona las actividades que hacía ya no le gustan. Describe cómo se siente con solo ver los platillos. Le da una sensación que no puede controlar, comiendo así hasta más no poder. Culpa a su madre por la forma en cómo es. Su mamá lo presumía con sus amigas como el niño Gerber. Los niños gordos eran considerados saludables. Antes no criticaban los comerciales de chatarra. Él veía caricaturas como los picapiedras mientras ingería mucha chatarra. Los gordos pasaron a la moda y su madre ya no lo presume o lo llama por apodos lindos, pues ahora le llama cerdo. Da mención sobre una recompensa que su papá les daba. Compraba una bolsa grande de pan de una panadería claramente, el cual su madre acompañaba con un atole de maicena mientras veían el Chavo del Ocho. Si sus hermanos no se acababan el pan, él se encargaba de devorárselos en los comerciales. Cuando su papá y él jugaban a las luchas libres, si él ganaba, su premio era ir un lunes a la Arena Puebla y ver las luchas libres. Y así ellos comían grandes cantidades de comida mientras él disfrutaba de su premio. 2 semitas acompañadas de papas y una Pepsi bien fría, y posteriormente medio kilo de cacahuates y unos camarones frescos para rematar. Explica sus tiempos en la escuela. Siempre fue el héroe de sus dos hermanos, Agustín y Nacho. Los defendía si en alguna ocasión eran molestados. A él si lo pateaban o golpeaban, él no se veía afectado, él los vencía fácilmente. También le hacía como el portero e impedía que cualquier balón entrara a la portería. Después hace mención sobre su pareja, sobre cómo parecían el número 10. Ella lo invitaba a su casa donde comía 3 a 4 platos de pozole con tostadas. Rápidamente su amor se convirtió en responsabilidad y terminaron dejando la universidad apenas en el primer semestre. Ambos padres de cada quien decidieron ponerles un negocio donde ofrecían de comer a los choferes. Así su negocio terminó siendo una buena inversión y él seguía disfrutando de los platillos en los cuales su pareja se volvió experta en hacer. Aquí el negocio ya es suficiente para mantener a los 2 hijos y una hija que tuvieron, que ahora ya están en la universidad. Da mención sobre un suru que tenían, pero ahora únicamente los hijos lo ocupan para ir a la escuela. La familia también compró una camioneta con batea para poder acomodar al padre. Manejar no podía, ya que se quedaba atorado en el volante. Aquí, regresando al presente, menciona cómo escucha a su hija vomitar en el baño después de la cena. Se culpa a él mismo, pues supone que su hija no quiere ser como él. En vez de sentir pena por ella, siente tristeza por la comida. Su padre ya no lo invita a las luchas libres también, y sus hermanos rara vez lo visitan, pues les da pena que sus hijos lo vean. La única forma para calmar su tristeza es consolándose con unos tacos dorados a media tarde. Menciona que para ir al baño él mismo no podía, así que requería ayuda de su esposa y al final él ofrecía una sonrisa, aunque en ocasiones cuando no lo limpiaba bien se la pasaba oliendo todo el día. Duerme en el cuarto de abajo, ya que las escaleras ya no las puede subir, y también nadie se sienta a comer junto a él. Tiene días complicados en que se revienta alguna estría en el vientre. Intenta ponerse crema o aceite, pero no alcanza,
y sus hijos no acuden a su ayuda por más que grite. Comenta nunca haber hecho alguna dieta y no piensa hacer alguna. En ocasiones se encontraba piropeando chicas de preparatoria o las de la universidad. Como consecuencia, recibía cachetadas o recibía golpes en la panza. Cuando llegaba la hora de que su esposa lo bañara, él procedía a ver sus moretones tratando de vincularlas con algún país o estado de la República. Comenta que tuvo una revisión médica. Durante esto, el doctor le pidió permiso para que le tomara unas fotos, pues la usaría en un congreso sobre el tema de la obesidad mórbida, y de paso recomendándole que solo coma 5 veces al día para poder bajar algunos gramos. Al final simplemente decidió seguir su vida como es, disfrutar sus últimos años, procurar no dejar sucio el comedor, y así comentó estar preparado para lo que venga. Roland Barthes hace su análisis del relato basándose en funciones, que divide en dos categorías, las integrativas y las distribucionales, que comprenden núcleos y catálisis que están relacionados entre sí. En el relato que vamos a analizar, encontramos los siguientes núcleos con sus respectivas catálisis. Núcleo. El personaje principal cumple 40 años y hay una celebración con su familia y amigos. Catálisis. Su madre hace referencia de que él es gordo y él decide seguir comiendo para no escuchar las críticas de las personas que están en la fiesta. Núcleo. El protagonista explica que su madre fue quien le inculcó el vicio de comer. Catálisis. Ella creía que un niño gordo era un niño sano y lo alimentaba con todo tipo de comida chatarra. Núcleo. Él conoce a Dolores en la secundaria. Catálisis. Se hacen novios porque ella nunca lo juzgó por la forma de su cuerpo. Núcleo. Dolores se embaraza en la universidad. Catálisis. Ellos se casan y sus familias las apoyan para poner un negocio para poder mantener a su familia. Núcleo. Él sigue comiendo y subiendo de peso. Catálisis. Es tan grande y tan obeso que no cabe en un auto y ni siquiera se puede asear él solo. Núcleo. Se da cuenta de que nadie lo quiere y que todos se burlan de él. Catálisis. Decide disfrutar sus últimos años de vida y se resigna a morir y seguir comiendo. La siguiente categoría de funciones que plantea Barthes son las funciones integrativas, que se componen de indicios propiamente dichos e informaciones. En el relato encontramos las siguientes. Indicios propiamente dichos. La madre del protagonista cree que las personas con sobrepeso no viven mucho, ya que dice que no conoce ancianos gordos. Inferimos que nuestro protagonista tiene una buena posición socioeconómica, porque siempre tiene mucha comida a la mano. Podemos pensar que su padre también tiene sobrepeso o problemas con la alimentación, ya que siempre acompaña a nuestro protagonista con sus copiosas comidas. Tiene un abdomen prominente, ya que no era capaz de ver sus propios pies ni sus partes íntimas. La familia de Dolores no aprecia mucho a su novio, porque se tomaban de la mano a escondidas de sus papás. El protagonista es sumamente obeso, ya que no cabe en una pick-up ni en un excusado de tamaño normal. Podemos pensar que su doctor es una eminencia en la medicina, ya que va a exponer en un congreso médico. Informaciones. El protagonista del cuento tiene problemas de sobrepeso. Creció en la década de los 70s. Su madre siempre lo criticó llamándolo un cerdo. El relato sucede en la ciudad de Puebla. Él tiene 2 hermanos, Agustín y Nacho. Se casó con una mujer llamada Dolores. Sus hijos se llaman Juan, Dolores y Leopoldo. Todos son mayores de edad. Tiene el cuerpo lleno de varices, estrías y moretones. Su doctor se apellida Juárez. Es tan obeso que hasta será un caso de estudio en un congreso de medicina. Su familia ya no lo quiere y a él no le importa, solo quiere seguir comiendo. En este punto explicaré desde la teoría de Claude Vermont la secuencia, procesos de mejoramiento y degradación del cuento Quilitos. Primero tenemos al esquema de secuencia elemental, que desde un punto ideal tenemos la virtualidad, que es adelgazar para obtener un mejor trato de las personas. Segundo tenemos la actualización, que es seguir las recomendaciones del doctor de comer solo 5 veces al día. La ausencia de actualización es continuar con sus malos hábitos, y el fin logrado es bajar de peso y lograr una mejor convivencia con su familia. Y el fin no alcanzado, que es con lo que termina nuestro cuento, es continúa con sus malos hábitos. Comenzamos con las secuencias. En primer lugar tenemos encadenamiento por continuidad.
La fechoría a cometer es alimentar a un niño para que engorde sin saber que es hacer una mala decisión para su futuro. La fechoría es que el niño aprende a recibir toda la comida que se le ofrece. Y la fechoría cometida es que se vuelve un señor con mucha obesidad y no tiene la aprobación de su familia. El hecho de retribuir es conseguir bajar de peso y mejorar la convivencia familiar. El proceso de retribución es que al bajar de peso se comienza a desaparecer las estrías, logra entrar al coche y comienza a platicar con sus hijos para tener una mejor comunicación. El hecho retribuido es que se deshace de las burlas, logra controlar su hambre y puede convivir perfectamente con sus hijos, padres y hermanos. La siguiente secuencia es el enclave. La fechoría cometida es que se convirtió en un señor con obesidad por los malos hábitos de su infancia. El hecho de retribuir es modificar sus hábitos o conservar sin importar lo que los demás digan. El proceso de retribución se va a dividir en tres partes. El daño infligir es tener una mala convivencia con su familia. El proceso agresivo es ser rechazado por las personas por su condición y su forma de ser. Y el daño infligido es que se deje engordar para morir pronto. La siguiente secuencia es el enlace. Daños infligir es alimentar a un niño hasta el punto de estar gordo. Versus fechoría a cometer, agarrar gusto por la comida y no rechazarla en ningún momento. El proceso agresivo es ser discriminado por ser gordo por toda su vida, versus la fechoría, que no considera los apodos como cosas negativas y aprender a vivir así. El daño infligido es estar en depresión y tener que comer en todo momento para saciar su hambre, ya sin importar lo que los demás digan, versus la fechoría, o hecho de retribuir, decidir nunca cambiar sus hábitos para morir lo antes posible. Después tenemos el esquema de mejoramiento a obtener. El mejoramiento a obtener es bajar de peso y mejorar su convivencia con su familia. Proceso de mejoramiento es seguir las recomendaciones del doctor de comer solo 5 veces al día para empezar a bajar unos kilos y después iniciar una dieta completa. Y para la convivencia puede empezar a platicar más con sus hijos y preguntarle qué les sucede. El mejoramiento obtenido es continuar con su vida de manera saludable acompañado de su familia. Y el mejoramiento no obtenido es continuar con su vida de obesidad y dejarse morir lentamente. Y por último tenemos la degradación posible. La degradación posible es que no sigue la recomendación del doctor y no le importa la situación emocional de sus hijos. El proceso de degradación es que prefiere seguir comiendo a cada momento y de manera no controlada. Y la degradación producida es que se muere por exceso de obesidad. Conclusión. El análisis estructural sirve para entender mejor la naturaleza de los relatos, que sólo así podemos ver y entender el universo ficcional, que se crea en las obras literarias y que parece tomar vida en las palabras del autor. Las dos teorías nos ayudan a entender mejor la estructura del relato y cómo interactúan sus elementos para contar una historia. Podríamos decir que la literatura imita a la vida y analizar los relatos de esta forma nos podría ayudar a entender no solo las motivaciones de los personajes, sino nuestras vidas también. Referencias. Quilitos, de Abel García Villagrán.